¿Has probado quesillo? ¿Cuál es ese? El que parece que es como un flan venezolano. Quesillo. Quesillo es como un flan, pero más de queso. Y más el seco, flan ¿no? es más como de huevo. ¿Cómo es que en inglés Y es más seco, ¿no? Porque Guayejay. el flan- Que no lo conocen porque en inglés tiene otro nombre, que se llama Guayejay. Aquí. El Guayesay. Tú lo pides por ahí. What yes I. Guayesay. What yes I. ¿Qué? Sí. ¡Qué Yo marico! sabía que No venía. puede ser así. Quesillo. What yes I. Can I have a piece of Oiga, what what yes I. I'm sorry, what you want? What yes I. What you say? You don't What have you what you want? say? What you say? This is not a Venezuelan place? Bienvenidos a Échale Semilla Podcast, una perspectiva latina de la cultura pop, con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Hoy queremos hacer un paréntesis en nuestro calendario de episodios para hablar sobre la situación en Venezuela y compartir puntos de vista con artistas venezolanos que radican en Nueva York. Esto no va a ser una conversación sobre izquierda ni derechas, ni sobre ideologías políticas. Lo importante acá es la gente venezolana, la crisis por la que están atravesando y, sobre todo, ver de qué manera podemos ayudar y aportar nuestro grano de arena a la causa. La semana pasada publicamos un episodio del podcast sobre el reggaetón, que fue muy bien recibido y tuvo cientos de descargas. Por esta razón estamos muy agradecidos con ustedes que nos escuchan y comparten nuestro podcast sobre cultura latina. La tecnología nos da una plataforma para estar conectados al instante con tan solo un clic. Queremos aprovechar este espacio para decirles que todos los que tenemos el privilegio de tener acceso a internet y escuchar un podcast, estamos a tan solo un clic de distancia de poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Para ese fin queremos anunciarles que a partir de hoy estaremos estrenando nuestra página de Patreon o Patreon en español. Patreon.com/Échale Semilla. Patreon es una plataforma de patrocinio por internet para apoyar a artistas y creadores de contenido, como los podcasts. Pueden apoyarnos con $1, $5, 10, 20 o con lo que ustedes deseen. Muy importante, todo lo recaudado durante este mes de marzo en patreon.com va a ser donado al 100% a la causa humanitaria de Venezuela. No un 10% ni la mitad de los fondos. Vamos a destinar todo lo recaudado durante el mes de marzo de 2019 en Patreon para la causa humanitaria venezolana. No cuesta nada, estamos a solo un clic de distancia. El enlace a la página de Patreon o Patreon en inglés va a estar disponible en las notas de este podcast y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Patreon.com/Échale Semilla. Y bueno, bienvenidos a todos a Échale Semilla Podcast. Este es nuestro cuarto episodio y tengo, como siempre, acompañándome a mi querido compañero, hermano Felipe Fournier. Lo pueden seguir en Fournier Felipe en Instagram. A mí me pueden seguir en Jeremy Bosch Official en Instagram. Y bueno, hoy contamos con la presencia de unos amigos y muy especiales invitados. En primer lugar, porque las damas van primero, tú sabes cómo es la vaina. Tengo a MB Caldera. MB Caldera, aquí tengo un pequeño párrafo, pero en realidad MB es una gran amiga y además es tremendo músico, multiinstrumentalista. Aquí dice cantautora y productora venezolana recientemente nominada al Latin Grammy. Toda una influencer en el buen sentido de la palabra y muy objetiva e informada de la actualidad sociocultural venezolana. La pueden seguir en @MB Caldera. Gracias por estar aquí. No, gracias Jeremy, muchas gracias por esa bonita presentación. Ay. Tenemos también acá el placer de tener a uno de los mejores bajistas del mundo. Ay. Uno de los mejores right. bajistas de la escena latinoamericana. Sí, señor. Un bajista virtuoso egresado de Berkeley, nominado al Grammy. Fue miembro del grupo de Pedrito Martínez por varios años y además es todo un intelectual y un gran conversador, el señor Álvaro Benavides. Álvaro. Hola Felipe, muchas gracias por darnos esta oportunidad a los venezolanos que realmente creo que podemos hacer buen uso de ella. Muchas gracias a ti también, Jeremy. Jeremy es medio venezolano también. Sí, ahí. No, Exacto, ahorita exacto. entramos en eso. Álvaro lo podemos encontrar en @AlvaroFunky.
cosas. En las redes sociales. Y en tercer lugar tenemos a Jorge Glem. Jorge Glem es, entre muchas cosas, un tipo que cuenta chistes bien chéveres. Pega botones. Ahí es mi vecino también. Plancha, tu vecino. Es un cuatrista nominado al Grammy y activista político. Estuvo tocando en vivo hace unas semanas en el concierto Venezuela 8 Live en la frontera entre Colombia y Venezuela. Además de eso, bueno, lo pueden seguir en Jorge Glem, pero Jorge es uno de los cuatristas e instrumentistas más talentosos que hemos podido presenciar. Gracias por estar aquí. Gracias. De verdad, encantadísimo de poder compartir además con mis hermanos, que yo sé que están también súper informados de todo lo que está pasando en Venezuela y que de alguna forma Venezuela ha sido ese país que hay muchas cosas pasando adentro, pero que quizás por el petróleo y por la bonanza que ha tenido el país, todo se mantiene dentro del mismo, entonces no habíamos tenido tanta oportunidad de exponer nuestra cultura, de hablar de nuestros problemas políticos, de nuestros problemas como sociedad. Entonces hoy en día se está dando esta oportunidad y de verdad se lo agradecemos muchísimo. Estamos aquí de vuelta en Échale Semilla Podcast y bueno, primero antes de entrar y ir a lo que vinimos, me gustaría preguntarle a los muchachos aquí presentes, ya que los tenemos, un poquito acerca de la cultura venezolana, un poquito acerca de las cosas que a pesar de todos los estragos que está pasando el país, hay cosas brillantes de ese país que nos encantan a todos y a mí como mitad venezolano también siempre me ha encantado toda la vida. Y me gustaría primero que nada preguntarle a los compañeros aquí cuál es, si yo le pregunto su artista venezolano favorito o su músico venezolano favorito, ¿quién es la primera persona que le vendría a la mente? MB Caldera. Ay, no sabía. Anoche antes de irme a dormir yo sabía. Antes de que respondamos esto, Jeremy, yo me doy cuenta aquí que con este panel de venezolanos con el que cuentan en este episodio pasa una cosa divertidísima, que con respecto a lo de la cultura, Ajá. comida, música, María Virginia, perdón, MB, es de Maracaibo. Del occidente, exacto. Ella es de la punta oeste del país. Ajá. Ella tiene 23 metros más y es Colombia. Exacto, sí, correcto, ¿verdad? Wow. Jorge es de Cumaná, Ajá. que es el lado completamente opuesto del país. O sea, los 23 metros para la derecha de Jorge son el Atlántico. En Correcto. No, España. España, sí. España, pero de España, a ver. Y yo soy de Caracas. O sea, Un poquito más de Puerto el Rico. antipático aquí obviamente soy yo. Pues, o sea, pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Exacto. Y Caracas queda en el absoluto medio del país. O sea, tienes prácticamente la perfecto. Wow. Cubierta. Bueno, pues puedes seguir y decirme quién, tu artista venezolano que tú creciste o que ahora mismo tú dices que ese es tu estandarte. Yo no sé si yo podría dejárselo a uno solo. Yo creo que hay una combinación de oficios. O sea, están quienes escribieron la música, están quienes tocaron los instrumentos y están quienes cantaron, qué sé yo. Por ejemplo, yo, por cuestiones personales más que todo, yo tengo un delirio por Simón Díaz, por ejemplo. Simón Díaz viene a ser para mí como que la muestra más importante de lo que es el folclore venezolano. Pero eso es para mí, porque decir eso de que Simón Díaz sería la única muestra de folclore venezolano es una cosa ínfima en toda la gama de posibilidades que el país brinda. Correcto. Para la gente que nos escucha y no está familiarizada con Simón Díaz, ¿nos puedes decir un par de composiciones de él? Bueno, él tiene una que la gente más o menos ha escuchado, que la llaman Caballo Viejo. Nadie sabe. Si alguna vez alguien escuchó Cuando el amor llega así de esta manera, eso no es Gypsy Kings. Eso es Simón Díaz. Exacto. Simon Day from Barbecue. Precisamente se tiene que aclarar, porque en Costa Rica es sonadísima, pero el nombre Simón Díaz yo no lo conocía hasta hace poco. Sí. Pero hay otras piezas, yo creo que también son bastante conocidas. Mercedes se ha versionado mucho. El becerrito, yo no sé si es porque soy venezolano, Y que no, siento la que tonada de luna llena. la tonada de luna llena, Exacto. la hizo Caetano Veloso, la Sí. llevó para Bellísimo. Ed Simon, gran pianista venezolano y amigo muy querido, me contaba que Caballo Viejo es el tema junto con Bésame Mucho.
el tema más grabado en la historia. Imagínate. Ay, mi vaina tú. Sí, ahí. Bueno, ese es Simón Díaz. Cientos, sí, Exactamente. claro, de O sea verdad. que tienes razón en decir que Simón Díaz no es lo único de lo que es la cultura venezolana, pero es una gran parte. Y es de lo más grande. Como el sol Exactamente, brillante los de más la exponentes, música. sí, los principales exponentes. MB. Yo estoy muy influenciada de la música zuliana, definitivamente, ¿no? Me gusta mucho la música oriental y lo que pasa en Centro Occidente, por ejemplo, pero estoy muy influenciada de la música, por ejemplo, de Guaco. Figuras como Gustavo Aguado. Yo estoy sangrando por no haberlo mencionado. Ok. No, pero eso es lo bueno. Eso se añade en la edición, tranquilo. También tengo mucha inclinación a escuchar la música de Aldemaro Romero. Me encanta un Gualberto Ibarreto del oriente del país. Creo que son figuras que nos van a seguir representando, pasen las generaciones que pasen. Eso es algo que no se va a acabar. Claro que sí. Así no lo promuevan, Claro. digamos, los entes culturales. Yo creo que el trabajo también está en uno en dar a conocer esa música. Claro, así es. Sí, Sí, Guaco definitivamente, la canción de ellos, el título de una de las canciones de ellos realmente explica de la manera más sólida lo que es Guaco para mí, que soy mitad y mitad aquí afuera y adentro, que es el sentimiento nacional. Sí, correcto. Cuando yo escucho a Guaco, yo escucho a esa esencia de Venezuela, de la gente de antes. Guaco es básicamente para mí ese puente que reconcilia el pasado de Venezuela y la generación de antes con la de ahora, porque yo voy a esos beats y veo un chorro de chamos ahí y se saben todas las letras de Guaco, en vez de Sí. escuchar reggaetón o lo que sea, están ahí, ¿me entiendes? Y digo, wow, increíble que un grupo así pueda ser tan timeless, que pueda pasar los años y las décadas e influenciar una cantidad de demográficos tan diferentes. Pues. Así que, Jorge. Bueno, para mí, yo he estado yo soy del oriente del país y tiene como una cultura muy, muy pegada al mar, y eso es con lo que yo he vivido toda la vida. Y bueno, para mí, realmente mi artista favorito de toda la vida ha sido Gualberto Ibarreto. O sea, es una... De hecho, mira, lo tengo yo aquí. Ah, en la camisa. Tengo la franela Eso va para lista. Los dos, Una siempre, foto siempre te gustaron los dos. Sí, los tres. Los- Porque tú sabes que en Gualberto. estos días me dijo una muchacha, ¿tú eres amigo de Gualberto, el de Gualberto Ibarreto? Yo le dije, no, mi amor, Ibarreto es un apellido, es uno solo. Y entonces me dice, bueno, peor era un primo mío que pensaba que eran tres, Juan, Beto y Barreto. No. Eso está buenísimo. Buenísimo. La pregunta era, ¿por qué no eran Barreto y Gualberto? Exactamente. Gualberto era el de los reales. Entonces, a mí una de las cosas que más me gustó de Gualberto es que él siempre tuvo... No, mi amor, es un apellido. Es una maravilla. Es un solo cariño. Mi amor. Entonces, Gualberto siempre fue un luchador de la música folclórica, Claro. y llegó a un punto que podía estar, por ejemplo, los productores le decían a Gualberto, mira, yo no quiero que cantes esa canción, yo quiero que cantes esta que te traje, que yo sé que va a pegar. Y Gualberto le decía, no, yo voy a cantar esta. Y entonces, déjame escuchar la canción que tú dijiste. Pues decía Gualberto, ¿no? La cantaba y decía, mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Que con la que yo estoy cantando, a mí eso me eriza la piel, me pone la piel de gallina. Y cuando si a mí me pone la piel de gallina, le pone la piel de gallina al pueblo, porque yo soy del pueblo. Imagínate. Entonces yo represento eso y yo sé lo que le va a gustar al pueblo porque me gusta a mí. O sea, era una cuestión así como que No, yo esta soy es parte mi del comunidad, pueblo. yo soy parte de esto. O sea, yo Claro, sé lo que... él sabe lo que es, claro. Yo sé lo que a nosotros nos gusta. Exacto, y entonces de las primeras cosas que pegó Alberto fue así solito como usted aquí, con el 4, cantando María Antonia, que era una de las canciones, o La Guácara, y eran canciones solo 4 y voz, y estaban en primer lugar a nivel nacional, y de segundo lugar estaba Gloria Gaynor. Wow. O sea, llegó un punto en el que porque la gente de antes pedía las canciones a la radio, y la gente, o sea, la radio ponía las canciones y los DJs ponían la canción Claro. que la gente pedía en la radio. Ahorita es al contrario, ahorita el DJ pone... Decide. Sí, no, y decide en La parte payola. por la payola, por lo que le Claro, pagan en la radio. totalmente. Claro. Entonces ya la cosa dio un vuelco, pero antes era más bonito porque era lo que la gente Sí. realmente le gustaba. Wow, se convirtió en cultura popular. Sí, sin duda. Entonces claro. para mí es solo, aparte de la voz hermosísima que tenía él y eso, me parece que esa lucha de que aquí vamos primero, vamos a hacer la gente, lo del pueblo, lo de nosotros, Wow.
Y durante un momento que, como estaba explicando hace rato, que había una bonanza tan grande que para qué gastar dinero en lo de nosotros si nos salía más barato comprar todo afuera, Sí, si nos correcto. salía mejor traer artistas internacionales. Claro. Entonces era un momento de una lucha que no es como la de ahora, que ahora necesitamos mucho más de nosotros. En ese momento no nos interesaba tanto. Y era una época donde a todos le iba bien, o sea, al género pop, al género rock, Sí. al que hacía cualquier género. Había le iba. trabajo en Sí. todos esos géneros. Claro, a los salseros de Puerto Rico. A los que todos. tuvieron su plata. Y los Gilberto de Nueva Santa York Rosa. también. Sí, yo Sí, creo que a nivel mundial hubo una... Sí, porque Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, le adjudica su éxito internacional a Venezuela. Él dice, fue mi plataforma, Mucho, mi mucho. Pero primer trampolín solamente, internacional fue Venezuela. no solamente la tuvo como plataforma internacional, sino que desarrolló una relación íntima con Venezuela. Gilberto va y hace conciertos con Guaco, por ejemplo, Sí, ¿entiendes? Y lo consideran uno de la banda, o sea... Sí. Yo creo que esa bonanza a la que tú te refieres era una cosa que permitió todas estas cosas, pero era una especie de aberración. Porque en el año 76 se nacionaliza el petróleo en Venezuela. Y una de las razones por las que digo esto es porque yo creo que es importante que se sepa que el petróleo fue nacionalizado en 1976 por Carlos Andrés Pérez. Que es contrario a lo que puede pensar mucha gente, que es que, sobre todo muchos observadores internacionales que son de mentalidades de izquierda, y que quizás están tratando de salvar la izquierda más que lo que realmente está pasando en Venezuela, van a abogar en pro de cosas que no se dan cuenta que son un poco nefastas. Entre ellos, son capaces de decir que el petróleo lo nacionalizó Hugo Chávez, y eso no es cierto. Carlos Andrés Pérez, en 1970, electo en Primer 1973, periodo, ¿verdad? Su primer periodo, en 1976 nacionaliza el petróleo. Carlos Andrés Pérez, coincidencialmente, es el presidente al que Hugo Chávez trató de darle un golpe. Correcto. Pero bueno, en el momento que se nacionaliza el petróleo, Venezuela era un país que recibía, desde Gómez, que era un dictador de los Andes, como han sido la mayoría de los líderes de Venezuela, han sido gente de los Andes a quienes nosotros llamamos gochos. El petróleo estaba en manos de las compañías internacionales como la ExxonMobil, como la Shell, ¿no? Y lo que sucede en 1976 es precisamente es que Venezuela saca a estas compañías de Venezuela y se crea Petróleos de Venezuela y las filiales. Ahora, entre ese momento Venezuela recibía mucho dinero porque había petróleo, punto. Claro. O sea, entonces los americanos venían y aunque nos daban, los americanos y los europeos, aunque nos daban limosna, si se quiere, por el petróleo que se llevaban, esa limosna igual eran cantidades muy grandes. Pasa que en el momento que se nacionaliza, el chorro de dinero es tan grande que entra a Venezuela que yo creo que no hay control. Yo creo que nosotros perdimos desde muy temprano en nuestra abonanza, perdimos el control de las cosas. Y bueno, las consecuencias tardaron 20, 30 años en llegar. Pues entre el año 76 y el año 2006 tú te puedes dar cuenta que Venezuela se fue al carrizo, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé por qué llegamos, hablábamos era de la bonanza, ¿no? Y era fuimos directo al tema, y de hecho yo estaba hablando con Felipe ayer mismo, y yo tenía planeado poner en el libreto de este podcast un poco del origen, porque estamos viendo los síntomas reflejados de una enfermedad, ¿verdad? En Venezuela, lo que está pasando, una enfermedad sociopolítica, pero yo quería saber un poco para que la gente se supiera la relevancia histórica de dónde venía, y gracias por eso, definitivamente. Sí, es un buen puente hacia el tema que queremos tocar. ¿Cómo empieza todo? Sí, que como digo, al final del día, o por lo menos para efectos del podcast de hoy, no es una discusión sobre quién tiene la razón sobre quién, o izquierda o derecha, sino que la gente que está sufriendo, ¿verdad? La gente que está sufriendo y esta crisis por la que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Pero es muy, muy importante, y uno de los propósitos de este podcast es informarnos cómo llegamos ahí, cuáles son las cosas que se han dicho y las que no se han dicho. Este dato que nos acaba de dar Álvaro es importantísimo, ¿verdad? Claro. Porque mucha gente le adjudica a Chávez el haber nacionalizado el petróleo, y sabemos que no es cierto. No es para nada cierto. O en otro caso también que le adjudican a veces a Chávez que fue quien creó e internacionalizó el sistema de orquestas, por ejemplo. Ese es Correcto, el otro eso punto venía, importantísimo. Lo que llaman el sistema. Para los que nos escuchan y no saben qué es el sistema, es un programa de música en Venezuela en donde han salido generaciones de músicos increíbles. El maestro José Antonio Abreu fue quien creó el sistema. Empezó por la orquesta Simón Bolívar en Venezuela. Y muy importante, perdón, es un sistema, como un programa de música
precisamente enfocado a las comunidades más pobres, ¿verdad? Sí. Bueno, a todo el mundo, pero Había no es de nada todo, sí. elitista, o Hay sea, de cualquiera podía estudiar música, Exacto. cualquiera podía Hoy por tener hoy, un hoy por hoy instrumento. es así. En realidad yo pienso que el sistema, yo creo que Jorge en realidad debe tener muy buena información acerca del sistema. Yo no sé si él participó en el sistema, pero yo sé que Jorge trabajó con el 90% de los músicos con los que Jorge ha trabajado en su carrera en Venezuela, Wow. venían del sistema. Muchos de ellos venían del sistema. Sí, claro. O sea, yo estoy seguro que Jorge está muy bien involucrado con todo ese mundo y conoce bien los detalles internos. Pero el sistema, que en realidad yo no lo conocía como el sistema. El sistema en realidad yo sí creo que es un nombre que se le da en esta nueva etapa después de Hugo Chávez. Yo sí pienso que era un poquito elitesco. Ok. Yo Sí, sí pienso de que era un hecho se poquito prohibía elitesco. tocar la música venezolana, esa Por es la ejemplo, realidad. eso, Claro. eso era un punto. Wow. Sí, claro. Porque en realidad Abreu fue un personaje bien, él fue un personaje con actitud elitesca de alguna manera. Correcto. Yo conozco, hay muchos músicos de mi generación y de generaciones previas a la mía que son de ahí, que vienen de ahí, pero no los conocían como músicos del sistema. Claro. Sencillamente eran músicos criados en la orquesta sinfónica o en la orquesta juvenil. Claro. Entonces, claro, hay una serie de músicos que ya están establecidos en el mundo antes de que llegue el gobierno, el último gobierno que tenemos en Venezuela, que vienen de ahí, de ese sistema. Lo que pasa es que, claro, cuando llega Chávez, el gobierno de Chávez tiene un interés propagandístico y Sí. lo utiliza el Politizó sistema. mucho. Politizó mucho. Entonces, claro, ahí todo el mundo se enteró de que el sistema existe. Correcto. Ahí se hace una conexión muy fuerte entre Abreu y el gobierno de Chávez. No necesariamente entre ellos dos, pero a la vista del mundo, Claro, por ejemplo. claro, porque- de ahí viene Dudamel, o Sí. sea... Lo que pasa es que era claro que al maestro Abreu le interesaba que hubiese muchísimo más dinero para el proyecto, porque Claro. ellos estaban abriendo en cada ciudad, en cada pueblito, en cada comunidad, estaban abriendo lo que ellos llaman núcleos, que esos núcleos son para que los mismos, o sea, si tú, por ejemplo, yo te daba clases a ti, llegaba un punto en el que lo que tú aprendías lo podías enseñar a otros. Entonces yo te ponía a ti a darle clases en un núcleo pagado y todo, para que le diera clases a los muchachos de la comunidad. Entonces De todo era lo que tú ya aprendí. era algo bien bonito, era algo bien chévere, pero claro, eso por un lado, por la parte bonita, por la parte de repente de algo que dice el maestro Abreu, que es una de las cosas que me parece más importante de todo lo que hizo, que él dice que un niño que tome un instrumento jamás va a tomar un arma. O sea, desde niño ponerle un violín en la mano, ponerle un... Sí, claro, Eso cambia me su parece, destino. esa parte me parece muy linda. El problema es que Chávez vio en esto la mejor cara que podía tener políticamente. O sea, en el mundo se dice, mira, está y prácticamente Y lo logró. se ve así y lo logró. Claro. Entonces él decía, claro, a mí me está llegando un montón de dinero con el que yo puedo desarrollar mi proyecto, y Chávez dice, mira, denle todo el dinero a ellos. Sí. Es más, nadie del gobierno, ninguno del gobierno tocó nunca el sistema, y ahora sí, yo creo que desde que Chávez murió o como un par de meses antes fue que empezaron a entrar, y ya en la directiva está Jesse Chacón, que fue ministro de Energía, está Sí, ya eran Jesse personajes del Rodríguez, chavismo que son, directamente. sí, e incluso el hijo de Nicolás Maduro formó parte de la Sí. directiva. También del sistema. falleció el maestro Abreu y Cuando ya... fue- Sí. El maestro Abreu estaba ya bastante mal ya de salud. salida. Sí. Sí, entonces bueno, lo que digo es que se juntaron dos cosas que no han debido juntarse. O sea, yo creo que antes era mucho mejor que el sistema se mantuviera haciendo todo ese trabajo con una inyección de algún tipo de capital privado. Privado, desde luego. Pero también, por otra parte, sí es verdad que hubo, sí era un poco elitesco en el sentido de que todo era enfocado a la música clásica. Sí. exacto. Cuando había tantas cosas, por ejemplo, según Isabel Aretz, que es la esposa de Luis Felipe Ramón y Rivera, una gran investigadora Sí. de la música cultural, de la música tradicional venezolana, decía que había más de 370 géneros distintos dentro de Venezuela. Sí. Y es porque hay una mezcla muy interesante entre nuestros indígenas, entre los moros, los españoles, los africanos, el Caribe. Bueno, luego de hablar un poco de la música y la cultura venezolana, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro podcast, en donde hablaremos de la crisis actual por la que está pasando Venezuela. Pero antes, quisiera preguntarle a MB Caldera, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué links tenemos? ¿Qué enlaces? ¿Qué plataformas? Sé que MB está muy conectada con redes de ayuda social directamente en Venezuela, así que MB, por favor, cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar? Seguro. Ahorita el 19 de abril vamos a hacer un concierto que es celebrando la proclamación de la independencia de Venezuela en Drum, que es un sitio que está en el Lower East Side, En Nueva York. en Nueva York, sí. Manhattan, sí. En Avenida ese lugar, C.
Avenida A. Avenida A entre A. 5 y 6. Ya, exacto. Ese día vamos a estar recolectando insumos para Venezuela. Yo voy a estar en mis redes sociales, que son @mbcaldera, colocando los insumos que vamos a estar recibiendo ese día. Hay un convenio con las empresas de envíos, que lo pudimos conseguir. Esas empresas van a enviar todo gratis, no nos van a cobrar nada. Wow. Nosotros solo nos tenemos que encargar de Organizarlo. embalar las cosas y enviarlas. Ese día va a estar bien chévere, además que ¿A qué hora es? es a las 7 de la noche, abrimos las puertas. Es importante que la gente llegue puntual porque es bien... Ustedes lo que están planificando es que lo que la gente aporte lo aporte ese día. O sea, que vengan y aporten ahí, bien Sí. sea que colaboren con dinero, con alguna cosa. preferiblemente con insumos, digamos... O sea, productos es lo que más quieren. Sí, insumos médicos, de primeros auxilios, artículos personales. Pero tenemos mucha gente que nos escucha en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en España, también en el West Coast también de los Estados Unidos. Así que para esa gente que no puede acompañarnos en este concierto y quisieran aportar dinero, alguna donación por internet, además del Patreon, que ya lo dimos esa información, ¿verdad? En patreon.com se escribe patreon.com/échale semilla. Ahí, como dijimos al principio, todo lo que recaudemos durante el mes de marzo se va a donar a la causa humanitaria. No un 10%, no la mitad, todo, absolutamente todo. Y esto lo vamos a poner público ahí, todo el dinero que entre va a estar totalmente visible. Se lo vamos a hacer llegar directamente a MB, así que no va a haber truco ahí. Pero Gracias. además con todo el gusto. Y además de la plataforma que tenemos por medio del podcast en Patreon, ¿de qué otra manera puede la gente donar? Hay otra manera. Cada comunidad venezolana en diferentes ciudades tiene su cuenta de Instagram. Por ejemplo, venezolanos en Washington. Esa cuenta de Instagram tiene bien claro cuáles son las sedes donde hay que hacer los donativos. Ok. Porque es todo los venezolanos lo estamos haciendo, Ok. estemos donde estemos, en China, estemos donde sea, hay un punto donde tú puedes hacer una donación. Y, Eso en y Instagram. todos se llaman venezolanos en... Sí, exactamente. O sea, en Washington, venezolanos en Filadelfia, Exactamente. venezolanos en Este Miami. es Instagram. Sí, Instagram. Yo quería agregar, ya Claro. para finalizar, digamos, mi punto. Hay algo que Venezuela, por lo cual Venezuela, llegamos a donde llegamos, ¿no? Venezuela venía ya con una cultura corrupta, ¿no? Es la realidad. Lo que llaman la Cuarta República, sí había su corrupción y habían ciertas cosas que no se estaban manejando correctamente. Pero yo pienso que lo que más nos dañó a los venezolanos es este cambio de gobierno y este cambio de regalar y de esa política de regalar todo, de que si tú estudias yo te pago por estudiar. Eso nos hizo mucho daño y como venezolanos nos hizo sumisos a muchos y pensábamos yo no llegué a pensar eso, pero muchos llegaron a pensar que si yo no trabajaba estaba bien porque el gobierno me iba a pagar, así yo no... Populismo. Exactamente, Eso es entonces populismo, eso es comunismo. sí, correcto. Entonces eso definitivamente nos llevó a donde estamos. No solo es hacer ahorita un cambio de gobierno, sino la mentalidad de la gente. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Va a ser bien dura y no va a ser de aquí a 5 años. No. Va a pasar mucho tiempo. Ahorita Claro. lo importante yo creo es hacer el cambio de sistema que a todos Claro. nos ha hecho mucho daño. Creo que es como ahorita lo que... Tú sabes que es interesante lo que está diciendo MB porque yo creo que ahí ya sé el problema, en realidad es un problema de actitud que hemos tenido los venezolanos siempre. correcto. Ya. En Venezuela había una cosa que pasaba en las propagandas y que ustedes se deben acordar cuando eran chiquitos, que es que para los venezolanos ir a hacer, o sea, por ejemplo, aquí el sábado por la tarde, mamá organiza la familia y dice, el sábado nadie va para el colegio, el sábado nos vamos a organizar, nos vamos a meter un desayuno en la casa y nos vamos para el mall. Entonces los niños van a comer helado, se van a meter en el cine. Correcto, yo viví eso. Eso está, y los papás van a aprovechar y entonces el papá va a ir a pagar unos biles, la mamá va a hacer mercado. Correcto. Hay que ir para la farmacia a comprar para sentar pagando los pañales para el más chiquito. O sea, todas las diligencias pertinentes, ¿verdad? Sí. Bueno, en la década de los 80, el mall de los venezolanos era Miami. ¿Entiendes? Y eso ya de entrada, eso como punto, es una cuestión
aberrante. Sí, claro. Porque nosotros, el hecho de que tú te vayas para un aeropuerto, te montes en un avión y vayas a otro país a hacer compras, Correcto. tú o eres parte de la realeza inglesa, o eres un narcotraficante, o estás completamente loco. Sí, claro. Entonces, cuando eso pasaba, habían propagandas. Claro, por supuesto, las aerolíneas, las casas de ¿cómo se llama? Las casas de viajes, las agencias de viajes, empiezan de alguna manera u otra, empiezan a darle propaganda a esta situación. Porque claro, la gente quiere ir para Miami a comprar. Yo puedo vender a diario pasajes en Viasa como un loco. Correcto. Entonces se crea la propaganda que dice, Miami, está barato, dame 2. Imagínate. Vamos ahora a una cortinilla musical y cuando volvamos entraremos de lleno a hablar de la situación política y social actual de Venezuela. Pero Felipe, usualmente tenemos cortinillas pregrabadas de música que tienen que ver o con la película, con Roma pusimos el soundtrack, etcétera. Pero hoy tenemos el privilegio no solamente que es un episodio muy especial, sino que tenemos... Todos aquí son músicos increíbles, pero Jorge Glem, yo no sabía que había traído el 4 con él y él nos va a hacer la cortinilla musical de este episodio. Y Jorge es de los músicos más grandes que ha dado Venezuela. Ay, Pues, este puede traer los tacones. Habla, Jorge, llévatela. Y bueno, te quería preguntar, primero que nada, ¿por qué tus uñas están tan largas? Y... no, mentira. No, pero sé que por tocar Él me tu pica instrumento. aquí. Mira, no son de él, para que sepas, ¿viste? Son falsas. Mira, Son yo de mi vivo en el hermana. piso 3, Jorge vive en el 1 y yo a veces bajo para que me rasque la espalda. Voy a estar apurado para que se esté volviendo loca la gente. En realidad, esa es la pregunta más importante de todo el podcast. No, Rank. pero en segundo lugar, esa fue la pregunta más importante. Pero esta pregunta no es tan importante como la primera. Pero yo sé que habría tanto que abarcar y tanto que hablar, pero si nosotros le damos fast forward al tiempo, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela ahora mismo? Si tú me lo pudieses describir en cosa de una cápsula. Jorge tuvo la oportunidad de estar hace un par de semanas en el concierto de Venezuela iLive, ¿verdad? En la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces, lo que sucedió ahí, bueno, a Jorge no se lo contaron, él estuvo ahí, él tocó ahí y él lo vivió. Me gustaría que nos contaras un poco de esa Sí, historia. esa fue una experiencia increíble, además de ver lo que está pasando hoy, que me parece más o menos para tratar de decirlo rapidito, es que yo fui a la bodeguita esta que está en la esquina de unos señores dominicanos. Sí. Y me dijeron, Aquí se refiere al Bronx, en Nueva York. Estamos sí. grabando en el sur del Bronx. y me dijo, ese tipo es un desgraciado, que cómo no va a dejar entrar la ayuda humanitaria y todo. Y yo dije, Dios mío, por fin alguien de fuera del país, Sí, digo, eso es de otra la cosa. calle, así normal, me dice lo que está pasando en Venezuela y lo que nosotros sabemos de hace 10 años por lo Correcto. menos. Para nosotros ha sido muy difícil decirle y explicarle al mundo que estamos en dictadura y en una dictadura que ni siquiera tiene que ver con una dictadura de las peores. O sea, estamos hablando del peor criminal montado como presidente de la República, que entraron de manera legal y constitucional,
pero hicieron el desastre que les dio la gana. Bueno, el comienzo del gobierno fue legal y constitucional. Digo hablando desde Chávez, obviamente, sí. pero Maduro No, fue puesto a dedo ahí. O sea, Sí. ahí no hubo ninguna legalidad ni Por ninguna supuesto. constitucionalidad. O sea. Claro. Entonces, el gran problema que hay ahorita es justamente, o de repente lo que pasó en Cúcuta, para mí fue muy importante por eso, porque todos los artistas del mundo, todo se de alguna forma creó un foco ahí en Cúcuta durante un día donde se O dieron dos. muchísimo. Sí, el día del concierto fue importante porque fue el pre a lo que venía después, que realmente, le soy sincero, para mí estar en el concierto fue una bendición, pero más que eso era estar en Cúcuta para entregar la ayuda humanitaria el otro día. ¿Qué Eso es para Cúcuta? mí, Claro. Cúcuta es una ciudad que está En la frontera. en la frontera y Entre- queda Con San en Cristóbal. Colombia con Venezuela. Venezuela, ok. Y queda pero a, no sé, 500 metros, Ajá, o quizás sí, sí, sí. menos. O sea, tú Puedes cruzas la caminar. frontera y llegas a Cúcuta. Sí. Y la frontera no es que tienes que ir mucho tiempo, o sea, un cruza puente y en está un el río. pueblo, o sea, Ok. está, Y estuviste tocando ahí un evento. estuve tocando en ese evento que fue increíble porque dicen que había aproximadamente 300.000 personas Wow. en el concierto. Sí, no sé si lograste ver imágenes, pero realmente las imágenes aéreas del concierto pusieron una tarima, pero magnífica. O sea, la tarima era una cosa que parecía un edificio, un centro comercial, directamente la tarima, ¿no? Y tú ves la foto y en realidad es una Sí, era conglomeración de gente Sí. muy, Ok. muy impresionante. Y hubo artistas de todas partes bien importantes y esto. Entonces, pero todo eso era un poco para que lo increíble era que eso estaba justamente puesto, la tarima estaba justamente puesta en una de las entradas de los puentes que va hacia Venezuela, que se llama Tienditas. Cuando dijeron que iban a llevar una ayuda internacional, que ahorita hablamos un poquito de Juan Guaidó, pero que Juan Guaidó dijo, ok, vamos a hacer una entrada de la ayuda humanitaria. Se recolectó un montón de ayuda, se llevó ahí, y entonces cuando ellos dijeron que iban a hacer ese paso de Colombia a Venezuela, en Venezuela pusieron 3 containers enormes en las tres vías de la... Lo soldaron, de hecho. Sí, de hecho, cuando dijeron que probablemente los iban a mover, los soldaron de las barandas y de Los hecho, soldaron, imagínate. para que no pasara absolutamente nada de la ayuda humanitaria de Venezuela. O sea, cerraron el Cerraron el tráfico. paso. Cerraron el paso. Cerraron el paso Exacto. totalmente de la ayuda. Y le Exacto. pusieron paz. Vete los containers de esos lado que a ponen lado. en los barcos. Bueno, Sí. un container de eso lo pusieron así al perpendicular a la calle y, Wow. y no pasa nada. Sí. No pasa nada. Y luego también Y entonces- me dijiste algo de unas bombas de gases lacrimógenos, ¿verdad? Cuéntanos Sí, de bueno, eso. lo que pasa es que lo que quería decir es que pusieron la tarima enorme y el montón de gente justo a 100 metros de esos containers para que vieran lo que estaba pasando. Y era increíble, cuando veía las imágenes así, veía la tarima Sí. aquí, los containers aquí, Ajá. Venezuela allá. Y todos los que tenemos tiempo, tenemos 3 años, por lo menos yo tengo 3 años sin ir a Venezuela, pero hay mucha gente que tiene muchos más años, o sea, estar ahí, respirar, ¿sabes? El mismo aire, saber que está ahí Claro. cerca, que tú ves las montañas así de Venezuela y con ganas de entrar a tu Ay, país de no. nuevo, es muy fuerte. Y incluso montarse en la tarima, voltear y ver el país detrás de ti, Wow. era muy fuerte. Pero bueno, el otro día hay tres puentes que conectan Venezuela con Colombia. Uno es ese de Tienditas, otro es el Francisco de Paula Santander y el otro Simón Bolívar. Yo fui al de Simón Bolívar. Cuando yo llegué vi el montón de gente de verdad de bajísimos recursos, porque si bien nosotros estamos aquí en Estados Unidos y vemos la cantidad de venezolanos que vienen, allá son los venezolanos que pueden cruzar ese río o entran por las trochas que ya están realmente en una situación bien triste. Y entonces estaban allí y era increíble porque llegan 3 camiones llenos de comida, de medicinas y todo para entrar a Venezuela, y la gente que estaba ahí, que yo tengo videos que decía, vamos a meter esos camiones para allá, y la Guardia Nacional puesta así, Wow. dice, con equipo antimotines y todo, aquí no va a entrar nadie. Wow. Y con los 3 camiones y la gente muriendo de hambre adentro, y las familiares de todos los que están en Cúcuta muriendo de hambre y muriendo por falta Wow. de medicina. Y estos tipos, cuando vieron que estaban los camiones ahí, entonces empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, perdigones, hubo heridos. Esto te estoy hablando desde las 8 de la mañana Wow. hasta las 4 de la tarde. estabas ahí Yo en estuve medio de ahí, todo. sí. Wow. Y bueno, y llevamos muchísimas bombas y todo eso. Llevamos, digo, como que recibimos, pues. claro. Sí, realmente Como no- que dice, llevamos el golpe parejo. Exacto. Sí, no, en realidad no me puedo imaginar la impotencia que se debe sentir necesitar ayuda humanitaria desesperadamente Verla ahí y tenerla ahí al y no frente. poder- En Puerto Rico eso acaba de pasar en Huracán María. Hay muchas vidas que se perdieron, un sinnúmero de cifras de personas que murieron y personas que estaban
especialmente en los campos de Puerto Rico, bloqueados de la ciudad y de conseguir ayuda. Y había un acto que se llama The Jones Act. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos tuvo que vetarlo, cortar ese Jones Act para que teníamos ayuda humanitaria del mundo entero en los muelles de Sí, Puerto pero si Rico. no son barcos pero por el americanos, Jones Act, no porque son como barcos éramos- americanos. no, estaba la ayuda ahí y no podían entonces, O sea, la ayuda tenía que llegar a Estados Unidos, a Miami, Entonces- y que de Miami mandarla para Puerto y Rico. entonces esto no es una crítica política en lo absoluto, pero le tomó como 10 a 12 días al presidente tomar la decisión de cortar eso y uno ver que vidas están Se están perdiendo. Yo pienso que hay ciertos puntos en la historia donde hay que dejar política a un lado y realmente pensar en lo humanitario. Y la gente, porque yo escuché en las sí. noticias que, no sé si estoy un poco mal informado, pero escuché en las noticias que la primera ayuda humanitaria que salió, zarpó a Venezuela, fue de Puerto Rico. Sí, claro. Y lo que acabo de escuchar hace como una semana y media en las noticias es que los barcos de Puerto Rico que fueron zarpando a Venezuela Los los interceptaron en agua Sí. venezolana y los Ya. devolvieron a Puerto Rico. Sí. Entonces yo digo, o sea, entendiendo ahora cómo es el sentimiento ese, trato de llegar a esta pregunta. Mi pregunta en realidad es ¿quién es Guaidó? Y segundo, yo he visto muchas personas que iban contra Chávez y que se levantaban, tipos jóvenes, apuestos, tipos que venían con una promesa y caían en votaciones o en referéndums. ¿Qué hace a Guaidó especial o qué lo hace a él una cara que le da a Venezuela una esperanza de poder Mira, moverse hacia adelante? yo tengo digamos, mi punto de vista, pero le quiero dar la palabra a Jorge en esto porque Yo también ¿Sí? creo que Jorge ha sido como el que nos ha, Perfecto. ¿sabes?, orientado acerca de quién es Guaidó y qué es lo que... O por lo menos es quien está mejor informado acerca Sí, de quién Creo es que exactamente. a mí me gustaría decir quién no es Guaidó, porque hay mucha desinformación en las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, me gustaría aclarar nada más algo antes de darle la palabra a Jorge. Yo no, como digo, no soy venezolano, tengo una gran empatía hacia su gente, hacia su pueblo, pero no conozco de lo que está pasando directamente allá. Sin embargo, hay muchísima desinformación en redes sociales y mucho de lo que se ve o se comenta es que Guaidó es un golpista apoyado por Trump, y eso no es cierto. Absolutamente falso. No, no es cierto. Entonces, Sí. eso no es Guaidó. Antes de que Jorge arranque con la respuesta a este, hay un punto de información que, antes de que nos alejemos más del punto anterior. Desde que Hugo Chávez se hizo presidente de Venezuela, él abogó por la creación de unos grupos que llamaron círculos bolivarianos. Estos grupos eran grupos, por lo general, de delincuentes Antisociales, sí. que estaban armados y que la labor de ellos era, si había algún tipo de protesta en contra del gobierno, ellos eran grupos, por lo general, motorizados, Yep. que van de a dos en moto, cosas así, Sí, me acuerdo. y atacan a las masas, a veces incluso disparando hacia las masas, Sí. ¿no? Entonces, la razón por la que yo traigo este punto de información es porque antes de entrar en Guaidó habíamos tocado todo lo que pasó en la frontera. Una de las nuevas congresistas de Estados Unidos, que se llama Ilhan Omar, que es esta señora musulmana, Yep. que aboga por la libertad, al parecer, ella defiende el gobierno de Maduro y aboga por levantar las sanciones que le han hecho a Maduro internacionalmente. Ella en realidad tiene, para mi juicio, ella en realidad lo que tiene es una agenda socialista, punto. Ella tiene una agenda de izquierda, a ella no le importa Exacto. lo que está pasando en Venezuela. Lo que le importa es que el comunismo y el socialismo tienen que mantenerse de alguna manera, y donde ellos vean que hay, lo van a apoyar. Sí, cosa una así. guerra de filósofos. Una guerra de ideología. Ideología, claro. Ok. Ahora, ella publicó, yo no sé si ella lo publicó, porque bueno, yo no creo que ella trabaje en el New York Times, pero el New York Times publicó un artículo acerca de los camiones de los camiones que fueron quemados en la frontera de ayuda humanitaria que venían entrando, y ella logró conseguir algunas imágenes de quienes estaban cometiendo este acto eran gentes civiles, no eran militares. Entonces ella elaboró todo un artículo que de alguna manera u otra defendía o quería desmentir que los militares hayan hecho eso, que eso fue la gente misma la que lo hizo. Lo que pasa es que el mundo, yo por eso digo lo de los círculos bolivarianos, porque yo no estoy tan seguro que el mundo sepa claramente que en Venezuela existen todos estos grupos de antisociales que se llaman círculos bolivarianos, que por lo general trabajan para el gobierno, Sí. y su única función es alborotar, Amedrentar a la gente. Si tú no y estás de acuerdo con el gobierno, te ellos- amedrentan, y en Sí. muchos casos
asesinan. O sea, Mira, de hecho, hace poco se vio la ministra Penitenciaría y del poder penitenciario, como lo llaman ellos, que sacó a los llamados pranes, que los pranes son los presos más peligrosos, de alta peligrosidad, que están en Venezuela. Los sacó pues para que ellos defiendan el país, digamos. claro, o sea, porque el ejército de ellos es la delincuencia. Queremos preguntarle a los amigos venezolanos que nos acompañan hoy, ¿quién es Guaidó y quién no es Guaidó? Porque hay mucha desinformación alrededor ¿verdad? En redes sociales y noticias falsas que dicen que Guaidó es un golpista apoyado por Trump. Eso no es cierto. Si bien el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Guaidó, hay un montón de otros países que están apoyando a Guaidó, incluyendo el gobierno socialista de España, ¿verdad? Que ese podría verse como irónico, pero no, o sea, el mismo líder de España dijo, lo que está pasando en Venezuela no es socialismo, o sea, no se supone que tenga que pasar eso. Claro. El gobierno de Portugal, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, la lista sigue y sigue y sigue. En Toda Europa. Sí, en Latinoamérica tenemos a Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá. La lista sigue. Mientras que por el otro lado los países que están apoyando a Maduro son China, Turquía, Rusia, Irán, Cuba y Bolivia. Juan Guaidó es el que eligen este año como presidente de la Asamblea Nacional. Él es el presidente de la Asamblea Nacional electo por el pueblo, no es una persona que está llegando de la nada. Él es electo, le tocaba este cuarto año. Y lo que pasó fue que el año pasado, durante las protestas, que fueron muy fuertes, hubo muchísimos muertos, Nicolás Maduro adelantó las elecciones y él no era legal adelantar las elecciones, además que antes de que estuviera él hicieron algo que se llama Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución en Venezuela. Wow. Ya lo había hecho Chávez, hizo una nueva constitución en el 2002, si no me equivoco. El 2002 hizo una nueva constitución y ahora iban a cambiar la misma constitución que hizo Chávez, pero la idea era para hacer una asamblea que era plenipotenciaria, que tenía poder sobre todo en Venezuela. Sí. Incluso Esto pasa porque pierden la asamblea. O sea, ellos Correcto. pierden la asamblea, entonces crean Buscan la este manera cuerpo de- para tener una asamblea que les apruebe las cosas a ellos. además que la asamblea se ganó con una gran mayoría, con la mayoría absoluta, y los tres diputados, que son los diputados indígenas, que daban la mayoría absoluta, o sea, realmente si quitaban 3 diputados ya no tenían la mayoría como para hacer una enmienda que pudiera sacar al presidente. ¿Esto cuándo pasa? Esto exactamente. pasó, esto En el fue- 2015, 2014, 2015. Ya estamos hablando entonces ya hace 4 años. Sí. Entonces por eso Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Pero la legal. la Sí. legal, Y es presidente encargado. es presidente Encargado. encargado porque hay una Sí. falta absoluta del presidente. Eso no lo dice en el artículo O sea, 233. que él es el presidente en lo que se presenta una nueva Por lo una que elección. dice, su trabajo es ser presidente para regroup, llamar a elecciones A 30 para días. que si ya en se 30 declare- días, es decir, tal día va a haber elecciones presidenciales, estos son los candidatos. Ok, perfecto. Por supuesto, Entendido. eso de 30 días se puede extender, no tiene que ser en 30 No, días. pero en sino 30 se días puede- tiene él que llamar a las elecciones y en todo caso, si no Perfecto. lo logran decidir, pues Exacto, lo extienden. eso. La cuestión es que a nivel internacional, los países, cuando gana Maduro, que no ganó en esas elecciones, sino que hizo lo que le dio la gana. Maduro no ganó nunca, para que No, sepa. no, Claro. por Entonces, supuesto que no. ¿Qué pasa? Que todos estos países dijeron, no, van, eso es un fraude por todos lados, eso es totalmente ilegal. Entonces cuando llega a proclamarse Nicolás Maduro como presidente, ellos dicen, eso es ilegal. ¿Cómo va a ser ahora presidente durante los próximos 6 años si hace 6 meses nosotros dijimos que eso no era Sí. legal? Porque entonces sí, para recapitular, Chávez sí fue elegido por la mayoría del pueblo, pero Sí, Maduro no. Legalmente Chávez fue Claro. electo por Chávez arrasó. Una mayoría, una gran mayoría. Por 70%. supuesto, venía un de los país votos. muy descontento. Era un país muy descontento. Entonces, fuerte. pero Maduro no, muy No, importante. no, muy Chávez importante, ¿verdad? puso a Maduro. Exacto. Chávez se está montando en un avión para irse a morir en Cuba y dice, el presidente es este que está aquí. Está aquí. Claro, él no se está yendo a morirse, él se está yendo a curarse. Entonces él dice, él se queda como presidente encargado, Claro. pero él se va a morir a Cuba, él lo Claro. sabe que va a morir Ahora a Cuba. mismo hay algo que me gustaría para cerrar con este podcast, que hace poco vi en las noticias que pues Trump había enviado
no sé si estoy mal informado, que había enviado ayuda y dinero y millones de dólares, ¿verdad?, en ayuda a Venezuela. Y entonces tengo, pues, amigos músicos y eso que a lo mejor comparten la opinión de muchas personas que era, no, eso es una movida extremadamente política y eso es una hipocresía y qué sé qué rayo. Y yo en mi mente me puse a contemplar un rato. Yo dije, ok, hay millones de dólares siendo enviados en ayuda a Venezuela de parte de Trump. Yo dije, so what? Al final del día, a mí no me importa si tú tienes una motivación política. ¿Por qué? Porque llega un punto, como dije al principio del podcast, que lo más importante sobre todo es la vida humana. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerda esto a una entrevista de uno de mis grandes héroes en la vida, que es Nelson Mandela, ¿verdad? Nelson Mandela, hay un video muy, muy famoso en YouTube que la gente lo puede ir a buscar, en cual está en Estados Unidos y hay un montón de analistas políticos de Fox, de CNN, están los diferentes presidentes de las Naciones Unidas, algo gigante. Y uno de CNN, creo que era de CNN, uno de los analistas políticos le dice, señor Mandela, usted es visto en la comunidad internacional como un héroe humanitario y todo, pero usted ha sido citado alabando a Muammar Gaddafi, a Fidel Castro y a Saddam Hussein. Usted los ha alabado, de hecho, los ha abrazado públicamente. ¿Y cómo usted responde a estas alegaciones? ¿Cómo usted puede ser visto como esto si usted ha dado personas que han sido hasta arrestados por crímenes contra la humanidad? O sea, personas que han sido vistos como lo peor de lo peor. Y él dice, uno de los grandes errores que los analistas políticos, y ahí en esa cita los incluyo a todas las personas que piensan en blanco y negro. Exacto. Es pensar que sus enemigos deberían ser por obligación nuestros enemigos. Así es que yo veo esta situación. Él dijo, la actitud de Sudáfrica hacia ciertas personas ha sido dictaminada por su actitud hacia nuestra lucha. Tú ves, a mí no me importa si tú estás de acuerdo o no con Donald Trump. Mi actitud hacia ti va a ser dictaminada por tu actitud hacia mi lucha. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, Gaddafi y Saddam Hussein donaron recursos humanos, tropas militares. Cuba mandó tropas a pelear para finalizar el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Entonces, el mundo los puede ver como ciertas cosas, pero si tú me ayudas a mí, a mi familia, ¿cómo yo te voy a poder dictaminar a ti como otras personas te ven? ¿Me entiendes? Entonces, la cosa no es tan simple como decir, no, lo otro. Luego podemos establecer una conversación política, pero ahora mismo, si tú estás enviando millones de dólares, I'll take it. Claro, ¿entiendes? totalmente. Además, ¿tú sabes una cosa? No es Donald Trump el que está mandando la ayuda. Es los Estados Unidos que están mandando la ayuda. Exactamente. Donald Trump happens to be the president of the country at this time. Exactamente. Pero la ayuda la está mandando Estados Unidos a Venezuela. Si el presidente fuese Obama, mucha gente diría, coño, qué bien, perdón, qué bien. Tranquila, aquí no hay censura. Qué bien que el pana está ayudando, porque tú sabes, nosotros creemos en él y el tipo está dando la cara. Claro, ahora Trump yo, por ejemplo, soy del grupo que detesta a Trump. Sí, claro. Pero yo no le voy a rechazar la ayuda Por supuesto, humanitaria a Trump. por supuesto. Porque yo no quiero, la gente que argumenta en contra de que Estados Unidos meta la mano en Venezuela, yo tampoco lo quiero. Exactamente. Pero lo que pasa es que es eso que tú decías ahorita, que es que ¿hasta qué momento vamos a dejar que la política dictamine las acciones? No podemos. En este momento, la política tenemos que poner a un lado y entender que tenemos que abogar por otros seres humanos que se están muriendo. El problema que tenemos con la discusión del problema fuera de Venezuela, con los internacionales discutiendo, es que no hay, para nosotros, para MB, para Jorge y para mí, esto no es una discusión política. Para nosotros esto es una discusión humanitaria. Esto es una discusión acerca, yo no quiero más que mis tías abuelas, mis tíos, mis tías, mis primos, que tengan, que no sepan qué va a pasar dentro de 6 horas, porque no les han vuelto la luz, porque se les pudrió la comida, porque la abuela estaba en un respirador y se nos murió la tía porque no hay electricidad, porque el respirador no funcionó. Entonces, para los demás, hay una impresión, por ejemplo, tú que tienes una situación empática, básicamente. Tienes una situación, tengo muchos amigos venezolanos, me he hecho de un cariño para con ellos, comparto mucha de mi música con muchos de ellos y es una situación bastante, son gente chévere, tal y qué sé yo, créeme que hay unos cuantos que no son tan chéveres, pero bueno. El caso es que tú tienes, a Jeremy más aún, Jeremy tiene un nexo con Venezuela que es la mamá, o sea, su mamá es el nexo con Venezuela, o sea que hay un nexo, pero ustedes no están ahí. A lo mejor Jeremy puede identificarse un poquito más por esa razón, pero empieza a haber una cabeza fría en el análisis del problema. Y al aplicarle cabeza fría al análisis, empiezan a haber comentarios como que,
Bueno, pero, o sea, porque la frialdad me dice a mí es que Trump es un desgraciado y que los Estados Unidos son unos, siempre se meten en todos lados. Sí, estás completamente desenfocado. Todo eso que tú estás diciendo es verdad. Es verdad que Trump es un desgraciado. Es verdad que las políticas extranjeras de Estados Unidos son malas. No es que son malas, en realidad son muy buenas para los americanos. Y que cada país funciona de esa manera. Cualquier otro país que fuese la potencia del mundo no va a abogar por el resto del mundo, van a abogar por ello. Ha sido así en cada imperio. Claro. Entonces, los americanos, no, que los americanos le quieren meter la mano, lo que quieren es agarrar, claro, porque es que ustedes tienen petróleo, o sea, este es el constante opinar desinformado de mucha gente que termina enervándolo a uno y uno provoca ahorcar a esta persona. Claro, ¿no? que es precisamente lo que queremos con este episodio, porque hay mucha desinformación al respecto. Ok, entonces, desde hace 20 años los chinos y los rusos se están llevando nuestro petróleo. Ninguna de esas personas pone quejas al respecto de eso. ¿Puedes repetir eso? Además estamos endeudados. ¿Puedes repetir eso de nuevo, por favor? Desde hace 20 años, desde que Hugo Chávez es presidente de Venezuela, fue presidente de Venezuela, China y Rusia metieron las manos en Venezuela en pro del petróleo. Además, yo quisiera que todos estos personajes que critican tanto a la entrada de Estados Unidos en Venezuela sepan otro pequeño dato. De todos nuestros clientes, somos un país petrolero que vivimos de venderle petróleo a otros países. De todos nuestros clientes, Estados Unidos es el único cliente que nos paga cash por nuestro petróleo. Todos los demás negocian intercambios con nosotros. Es más, el gobierno de Hugo Chávez, los negocios que hizo con Rusia y con China de petróleo, nosotros vendimos petróleo, cambiamos petróleo por deuda. Entonces, nadie se queja. Nadie en la comunidad internacional pone una queja de que China y Rusia se están llevando el petróleo. Señores, a ustedes no les importa Venezuela. Por favor, paren la hipocresía de discurso. A ustedes lo único que les importa es hablar mal de Donald Trump. ¿Entiendes? Y si quieren hablar mal de Donald Trump, los invito a mi casa, tomamos café y lo podemos destruir. Yo tengo muchas cosas horribles que decir de Donald Trump. Claro. Pero a mí, que me quite todo el petróleo que quiere en este momento y que saquen a los malandros de ahí. Porque no lo podemos hacer. La situación ideal, ¿cuál es? Que el ejército venezolano lo resuelva. No hemos podido. Sí. No parece que vamos a poder. Mi solución no es que derroquen al dictador. Lo que pasa es que es necesario derrocar al dictador para solucionar el problema. Mi problema es que le den comida a la gente. Mi problema es que le dejen entrar la medicina a la gente. Y lo que está claro, para poder llevar esto a un plano fuera de la política, es que estos tipos no dejan entrar la ayuda. Independiente. ¿Por qué? No importa. Porque es una postura política. Ok, está bien. No hablemos de eso. La realidad, el hecho es que no permiten la entrada de la ayuda humanitaria al país. ¿Cuál es el resultado de eso? Se está muriendo la gente. Se está muriendo gente de una manera absolutamente innecesaria. De una manera absurda. Sí, absurda. Sí. Entonces, que entren los Estados Unidos, para mí no es que entren los Estados Unidos. Para mí es que, por favor, ayuden a esta gente. Sí, brother, claro. Ayuden a esta gente. El problema está que mientras Maduro no deja entrar no deja entrar a Estados Unidos ni a nadie, ni la ayuda humanitaria, ni absolutamente nada, por el simple hecho de que dejando entrar una ayuda humanitaria a Venezuela, cuando no ha habido no ha habido terremoto, no ha habido ningún desastre natural, es decir y aceptar que es un gobierno fallido. Claro. Es un gobierno fallido, no pudiste, te estamos dando ayuda humanitaria porque simplemente cuando tú le dices voy a meter la ayuda humanitaria, entonces dice, si la dejas entrar, tienes que aceptar que eres un gobierno fallido, porque no pudiste gobernar de la manera como adecuada a un país, y menos con la cantidad de dinero que hay en Venezuela. Sí, pero también el gobierno se contradice, perdón que te interrumpa y te ataje, porque van a dejar entrar la ayuda de Rusia. No sé si viste eso. Exacto. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, no hay una... Y ayuda es ayuda. Una guerra ideológica de nuevo. Es una situación ideológica. Es que también nuestra historia siempre ha sido una guerra de ideología. La ideología es más importante que cualquier otra cosa. Yo pienso que nosotros, ya para terminar, yo pienso que Venezuela está como ahorita en un parto, ¿verdad? Y estamos a punto de que una nueva Venezuela ya nazca. Ya para mí estos son ya los últimos... de dolores, digamos, contracciones. Sí. Ya estamos a punto ya que... Ya dilató. Exactamente, ya algo nuevo va a nacer. Estoy segura que va a ser así. Así sea. Yo pienso que ese es un tremendo punto para nosotros dejarle saber a la gente que las personas de Latinoamérica que no son venezolanos y que no conocían la situación, esperamos que este podcast haya sido, ¿verdad?, de beneficio para ustedes y
Primero que nada quiero agradecerle a MB por atrasar tu ensayo para súper tarde, que haya sido por una buena causa, Claro y que sí. porque sabemos que nuestros 3 invitados son también músicos profesionales que tienen vidas y que no, lo quisiéramos tener aquí del día entero, pero bueno, ojalá este cuarto episodio de Échale Semilla haya sido de su agrado y también de información para ustedes. Aquí en Instagram, en nuestros social media, vamos a estar compartiendo los links que nos dijeron. No solamente el de Patreon, que es el de nosotros personal, para poder ayudar en las ganancias de este mes de marzo, completamente dedicarlo a Venezuela, sino los que MB acaba de decir a través de los social media. También les acordamos que el 19 de abril va a haber concierto en Drum. MB Caldera va a estar ahí presente y va a ser a las 7 p.m, así que traten de ser puntual. Van a estar tratando de recibir los insumos ese mismo día. Alimentos en la tarde. Sí, yo voy a estar poniendo en mi Instagram Ok. lo que vamos a estar necesitando. Perfecto. Una A lista. seguir a @MB Caldera. MB en Caldera, Instagram. también Pues, Álvaro Funky y también Jorge Glem. MB Caldera. Y bueno, no sé si Felipe quiere terminar con algo, pero mi última observación de este podcast, casi siempre al final del podcast damos un ranking. Hoy no vamos a tirar semillas a la situación en Venezuela, siempre lanzamos de 1 al 10 porque siempre estamos analizando o películas Todas o las series. 10 semillas, Pero en todo este- nuestro amor a la gente de Venezuela y Gracias. bueno, mucha fuerza y mucha fuerza y esperanza para salir de esta Sí. crisis, ¿verdad? De esta crisis que Amén. es Gracias. el mal momento Gracias, que están pasando. Pero Bueno, que así sea. comparto tu Sí. última observación también, diciendo que esperamos un nuevo mañana para este país y agradeciendo tantas cosas que nos ha dado, todo lo que nos ha regalado a Latinoamérica, Venezuela, tanta historia, tanta arte, tanta música, y que a pesar de todo lo que está pasando el país, continúa regalándonos artistas en la plataforma internacional como ustedes, que están presentes en este cuarto, que continúan haciendo cosas increíbles, continúan siendo nominados a los Latin Grammy, continúan viajando el mundo, exponiendo su música y adentro y afuera le están dando poder a su país. Así que les agradezco a ustedes 3 que hayan estado aquí y bueno, nos pueden seguir en Échale Semilla, en Instagram también en Échale Semilla Podcast y en Twitter. Y bueno, Felipe. Sí, me gustaría ir despidiendo a los participantes. Gracias Álvaro Benavides por estar acá. Muchísimas gracias a ti, Felipe, y a ti, Jeremy, por darnos la oportunidad. Creo que es muy importante para nosotros poder utilizar cualquier tipo de outlet que se nos pueda brindar para tratar de ver, de informar, a ver si podemos recibir cada vez la ayuda necesaria, pues, o sea, sea cual sea. Pero muchas gracias. Lo pueden seguir en @AlvaroFunky. Así mismo. Jorge Glenn, muchas gracias por acompañarnos. No, feliz de estar aquí. Esto es un tema que a todos nos tiene como que no nos deja dormir. Se lo juro que yo creo que todos nosotros estamos pasando por lo mismo. Pasamos el día metidos en el teléfono viendo cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo, un poquito. Yo sé que a veces esto suena como cliché, pero en estos días me pareció tan chévere que yo tengo en el teléfono, tengo la posibilidad de llamar a Venezuela, a celulares y a teléfonos locales, y resulta que muchos de los venezolanos que están en el mundo tienen Instagram, tienen Twitter, tienen todo, pero no tienen cómo llamar a Venezuela. Entonces me di cuenta, puse allí y dije, bueno, quienes necesiten saber cómo están sus familiares en Venezuela, mándenme el teléfono. Yo hice lo mismo mando. también. Wow. Oye, no sabes. Funcionó, sí. Yo hice casi como 80 llamadas What? y nada más respondieron como 30 de los 80 porque veía Sí, muchos claro, problemas de papá. comunicaciones. Pero qué sabroso y qué bonito es saber que uno puede ayudar de alguna forma. ¿Cómo lo llamaste desde aquí? Desde mi teléfono, porque yo tengo un plan para llamar a Venezuela. Ah, vale. Y Wow. tengo un plan de, minutos ilimitados para hablar Desde con hace Venezuela. tiempo tienes tu Desde plan hace ahí, tiempo. Y exacto. bueno, tengo esto aquí y mucha gente no se puede comunicar. Y fíjense que es algo muy sencillo. Pero si nosotros descubrimos cada uno de nosotros qué podemos ayudar, imagínate la cantidad de cosas que podemos hacer. Bueno, eso de por sí ya es un alivio que les ha brindado Sí, a una cantidad claro. de gente. Claro, Sí, tremendo así es. puente. MB. Mira, les agradezco mucho esta invitación Gracias. y esta ventanita que abrieron para que la gente se entere de lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros somos artistas y somos, digamos, cada quien figura pública, pero no por eso nos tiene que dejar de doler el país. Ya es una cosa que no tiene nada que ver con la profesión que cada quien haga. Es un duelo que llevamos todos y que queremos todos en conjunto que salga lo mejor posible. Que eso es lo que va a pasar, ya van a ver que sí. Gracias, la pueden encontrar en @MVCaldera. MV Caldera, B pequeña. Cuando ustedes, los artistas que están escuchando esto, yo creo que los artistas en general dicen
no se metan en política, porque ustedes no son políticos. Eso es algo totalmente errado. Cuando dicen, cuando dicen no hables mal de fulanito, no sé de cosas, porque tú te debes a todo el público. Y aquí tenemos que hablar de que la humanidad va primero y ser ciudadano va primero que ser músico, que poner cualquier cosa. Entonces nosotros debemos asumirlo con responsabilidad. Esto es un deber que tenemos nosotros como músicos, porque la voz de nosotros la puede escuchar mucho más gente que la voz de alguien que está sufriendo en ese momento. Entonces seamos nosotros ese canal para informar al resto de la gente y dejemos el miedo de hablar cuando nosotros sepamos que algo está mal. Wow. Muchísimas gracias, Jorge. Sí. Jeremy, muchas gracias por... Gracias a ti, Felipe, y no tengo nada más que añadir. Que yo a Venezuela y únanse al hashtag también de Pray for Venezuela, todos los hashtags que ustedes vean por ahí, vamos a seguir trabajando juntos y esto ha sido Échale Semilla Podcast. Gracias, yo quiero añadir una vez más la información de redes sociales y los links para ayuda también. Patreon.com/échale semilla. Patreon se escribe patreon.com/échale semilla. Esa es nuestra plataforma donde estamos teniendo patrocinios para la creación del contenido de este podcast. Si les gustó el podcast de la semana pasada, el reggaetón, que ha tenido cientos de descargas y a la gente le ha encantado y hemos tenido muy buena recepción, pues si les gustó eso, ya saben, nos pueden apoyar ahí, pero más importante aún, todo lo que se recaude en este mes de marzo va a ser donado directamente, de manera íntegra, al 100% a la causa humanitaria de nuestros amigos de Venezuela. Así que si les gustó el contenido de los anteriores episodios, si les gusta lo que estamos haciendo, por favor pueden sumarse a esa ayuda. Yo agradecidísimo de que ustedes estén acá con nosotros, como bien lo dijo Álvaro, pues por una empatía hacia el pueblo venezolano y hacia los amigos de Venezuela, pues quisimos hacer este episodio especial. Yo desconozco totalmente de la realidad en la que están pasando, y además, bueno, mucha gente en Costa Rica que nos escucha. Yo soy de Costa Rica, y ver de lo desconectados tal vez que estamos este tipo con este tipo de eventos. Pero yo vengo de un país que no tiene ejército, que el ejército fue abolido en 1950. ¡Qué maravilla! Es un país en donde, como ustedes me están contando, que de repente viene un dictador y le da tanto poder al ejército, y ahora el ejército se está volviendo contra su mismo pueblo, es algo que es inconcebible para nosotros. O sea, y muchas veces, por ser tan inconcebible, nos distanciamos de eso y decimos, bueno, pero no es a mí, como dicen en Costa Rica, porta a mí, o sea, a mí que me importa. Y no, yo creo que si la tecnología y las redes sociales han traído algo bueno, porque sí han traído muchas cosas malas, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Si han traído algo bueno, es que ahí tienen, o sea, ustedes están a un clic de donar $1, $2, $5, lo que sea, ya sea por medio de esta plataforma de Patreon o por los enlaces de @venezolanos en diferentes ciudades. Así que yo creo que es algo bueno que podemos sacar de esto, ¿verdad? Que esa indiferencia o esa frialdad, como muy bien dijo Álvaro, con la que se ve el problema desde afuera. Yo viniendo de Costa Rica, un país sin ejército, un país donde no estamos sufriendo nada de esto, podemos decir, sí, pobrecitos, pero bueno, ya ahí verá. No, pues tenemos, o sea, estamos en este siglo con todas estas tecnologías y estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, podemos ayudar, aunque es un granito de arena, podemos y además que hay algo aportar. Importante, nadie está a salvo de esto. Nadie. Y eso tenemos que asumirlo, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, porque cualquier país de aquí mañana puede pasar lo que está pasando en Venezuela. Ojalá nunca vuelva a pasar algo así, pero es importantísimo estar pendiente de todo lo que está sucediendo, porque así evitamos que pase en nuestro país. Correcto. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Qué es lo que podemos hacer para de repente no vernos envueltos en una situación así? La educación es lo más importante. Un pueblo educado no lo engaña. Tú no engañas a un pueblo educado. Correcto. Sí. Esto fue Échale Semilla Podcast, una perspectiva latina de la cultura pop, con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.